Mi nombre es Nelson Fernando Hincapié. Quiero agradecer a Rosario de las 11 p.m. por haberme invitado a contar mi historia. Acabo de publicar un libro. Por ahora solo está en español. Perdón, solo está en inglés. Y creo que entiendo, me ha tomado un tiempo entender por qué lo escribí en inglés y no en español. Mi historia comienza en Colombia, donde nací hace 50, casi 51 años, de una familia católica, mi padre y mi madre bautizados, confirmados, casados por lo católico. Sin embargo, a pesar de ser católicos, ellos tienen su propia historia. Y creo que lo más importante que tengo yo hoy en día, es mi historia. Cuando yo puedo contar mi historia con agradecimiento, con, con humildad y con amor por lo que ha pasado, por lo que Dios me ha dejado y por lo que Dios me ha quitado, eh, es, es lo mejor que yo puedo dejar. Eh, Como dije, nací en Colombia. Mi infancia fue bastante dura. En realidad son muy pocos los recuerdos que tengo de felicidad. Mis padres, individualmente cada uno, me querían muchísimo, me quieren muchísimo. Sin embargo, ellos dos juntos eran una bomba tóxica. Uno no puede dar lo que no tiene, y desafortunadamente ellos no me podían dar el amor que yo necesitaba. Crecí con miedo, habían muchas peleas siempre. Yo pensaba que en algún momento alguno iba a terminar herido. Nos encerrábamos, ellos se encerraban en una habitación a pelear, y mi hermana y yo, la niñera nos encerraba en un cuarto para que no viéramos, para que no oyéramos, pero es inevitable oír los gritos, las cosas rompiéndose. Y esa fue mi infancia. Eh, a los a los 9 años más o menos, mi abuela, que era muy católica, ella rezaba el rosario todas las noches, tenía una fe muy profunda. Me dijo que si yo rezaba con bastante fe, yo iba a tener lo que yo quería. Y yo lo único que quería era una familia normal, una familia donde papá y mamá se quisieran, donde yo estudiaba en un colegio jesuita, y yo iba a las casas de mis amigos y yo veía cómo los papás de mis amigos se trataban, se daban amor, se daban cariño, y yo quería eso en mi casa. Sin embargo, nunca lo tuve. Entonces yo me levantaba una hora antes. El bus del colegio me recogía más o menos 6:15, 6:23, una cosa así. Yo me levantaba antes para ir caminando al paradero, pero en camino al paradero había una iglesia donde yo entraba, en el barrio La Soledad en Colombia. Yo entraba a esa iglesia y me arrodillaba y le pedía a Dios que por favor me diera, eh, me diera padres que se quisieran, me diera paz en el hogar, paz en mi casa, y que yo pudiera tener lo que mis amigos tenían. Y como que entre más yo rezaba, ellos más peleaban. Uno de los sacerdotes que me veía, le impactó que un niño entrara solo a la iglesia, y me dijo que si quería ser monaguillo. Y yo le dije que sí, porque yo pensaba, bueno, si no solo rezo, sino que soy monaguillo, seguramente Dios me va a conceder lo que yo quiero.
Y entonces me convertí en monaguillo y un par de meses después de yo empezar a ser monaguillo, yo ayudaba en la misa de los domingos de las 7 de la mañana. eh, Mi madre nos dice que se va para Estados Unidos, que se muda para Houston, donde una hermana de ella vivía. Y eso para mí fue muy duro, porque yo pensé que yo estoy orando en la mañana, yo estoy sirviendo de monaguillo, yo estoy haciendo todo esto por Dios y Dios no puede darme lo que yo quiero. En ese momento dejé de ser monaguillo. Mi madre se muda para Estados Unidos. Yo en ese momento estudiaba en un colegio jesuita en el San Bartolomé de la Merced en Bogotá y tenía bastantes amigos. Era, a pesar de que mi vida en casa era dura, mi vida en el colegio era alegre. Tenía muchos amigos, me encantaba el colegio. Eh, y en fin, mi mamá se va y a mí me empieza a ir mal en el colegio. Empiezo a tener episodios de disciplina, empiezo a llamar la atención con conducta negativa. Llego a exploté pólvora en clase en una ocasión, me mandaron donde el rector del colegio. Llegué a ser, llegué a ser, llegué a ser mmm, indisciplinado, que nunca lo era. Tenía problemas aprendiendo. Matemáticas ese año fue muy dura, nos estaban enseñando la forma larga de división y para mí era muy difícil aprender a dividir cuando venía de una familia dividida. Y es que es imposible. Cuando hay tantos problemas en casa, es muy difícil aprender. Empiezo a dejar de hacer tareas, mi profesora le empieza a mandar notas a mi papá y yo tenía miedo de mostrarle las notas a mi papá y en una ocasión falsifiqué su firma y la firma de mi papá es muy difícil de falsificar y yo no lo pude hacer bien y entonces la falsifiqué y después como no me quedó bien lo taché. Ese cuaderno todavía lo tengo, pero eh, eso, eso fue duro, en el sentido que yo pasé de ser un estudiante eh, que escuchaba, disciplinado, a ser un estudiante que mandaban al prefecto de disciplina, que mandaban notas a la casa y mi profesora no sabía qué es lo que estaba pasando. Lo que pasaba era que el vacío que había dejado la separación, el divorcio de mis padres era muy duro. Eh, Mi mamá llega a Estados Unidos y en esa época la comunicación era mucho más difícil que ahora. No había forma de hacer un Zoom, no había, las llamadas internacionales eran muy costosas. Entonces yo hablaba con ella por ahí una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y por dentro me causaba mucho dolor yo tener que hablar con ella solo por teléfono 2, 3 veces al mes, pero nunca se lo dije. Siempre me tragaba ese dolor y las conversaciones eran muy superficiales. Nunca le pregunté que por qué se había ido, simplemente asumí como eso es lo que pasa y me tragaba ese dolor. Eh, Finalmente, cuando yo colgaba con ella, yo me encerraba en el baño a veces a llorar y, 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 bueno, seguían los problemas. Mi padre hizo lo mejor que pudo, pero pues un padre soltero eh, y que tenía que trabajar, que proveer, nunca nos faltó nada. Hizo lo mejor que pudo, pero como les digo, ya había mucho dolor.
Mi madre, a los 2 años de haberse ido a Houston, le dice a mi padre que por qué no deja que yo tengo una hermana menor, que mi hermana y yo nos vayamos a vivir con ella a Houston. Así podemos aprender inglés, así podemos eh, tener otro ambiente, estar en otro ambiente, estar con ella, y el inglés nos iba a ayudar mucho para el futuro. Mi padre, viendo que tenía todos estos problemas conmigo en el colegio, acepta que, que nos vayamos a vivir con mi mamá. Así es como alrededor de los 11 y medio, justo después de que mi hermana hizo la primera comunión, nos vamos a vivir no, justo cuando mi hermana hace la primera comunión, ella se va a vivir a Houston. Después ella regresa a los 2 años y nos vamos a vivir con ella. Nosotros llegamos a Houston. Yo no hablaba nada de inglés. Entramos ella vivía por un área no muy buena. El colegio donde estudiábamos, yo vengo de un colegio jesuita en Bogotá y entro a un colegio público, una escuela pública en Houston. Al principio fue muy duro acoplarme, porque yo no encajaba en ningún lado. No encajaba ni con la población en Houston en esa época. Era más que todo mexicanos, chicanos, no habían suramericanos o americanos o afroamericanos, y yo no encajaba en ninguno de esos grupos. No hablaba nada de inglés, estaba llegando justo a mediado de año escolar de Houston, porque eso fue, nos mudamos alrededor de enero, y yo entro y me empiezan a hacer mucho bullying porque no hablaba inglés. Empiezo a tener peleas en la escuela, me mandan a la oficina del rector varias veces. En esa época se podía hacer disciplina corporal, ejercer disciplina corporal en los estudiantes. Entonces uno iba a la oficina y le pegaban con una tabla en la nalga. Varias veces me mandaron a la oficina y me pegaron. Y lo único que yo tenía en ese momento era una profesora que se llamaba Miss Rivas. Era la profesora que nos enseñaba inglés, y empiezo a aprender. Como era tan duro y como me la montaban tanto, como me hacían tanto bullying porque yo no hablaba inglés, lo que más quería era poder hablar inglés para poder encajar en algún lado. Yo aprendo inglés, y al final del año escolar, todos los viernes había lo que se llama un Spelling Bee, que es un concurso, es como una deletrear. Te dan la palabra en inglés y la tienes que deletrear. En español es un poco más fácil porque las palabras en español se deletrean como suenan, pero en inglés era un poco más difícil porque las palabras suenan diferente a cómo se escriben. Entonces, yo empiezo a destacarme por ser un buen deletreador. Y al final del año, yo en las competencias, en los spelling bees, en los dictados, yo les ganaba a los compañeros que me hacían bullying. Entonces, los viernes empezaron a mí para hacer, no solo porque era viernes, sino porque sabía que había dictado y sabía que les iba a ganar a todos los que me hacían bullying. Mi mamá en ese momento estaba saliendo con un profesor de la Universidad de Houston que le dijo que debería mudarse para una área diferente para poder mandarnos a nosotros a otro colegio, un colegio que tuviera mejor, más rigor académico, que fuera un poco mejor. Entonces, ella se muda, nosotros entramos a Mark Twain Elementary. Eso era ya para 5º grado, y estamos ahí.
Ese verano vamos a Colombia, el verano donde yo pasé de cuarto grado a quinto grado, vamos a Colombia y volamos solos, mi hermana y yo. En esa época uno podía volar recomendado, se lo recomendaban a las azafatas y habían más niños que estaban volando solos. Esa era la época dorada de la aviación, donde te traían comida en bandeja, con botellita de vino. Y yo me acuerdo que yo en ese viaje, eh, como a los 12 años, 12 años máximo tenía, les pido a los otros niños que estaban ahí con nosotros que si ellos iban a tomar las botellitas de vino y ninguno, o el único que se terminé tomándome como 4 botellitas de esas de vino, terminé, casi no me puedo bajar del avión y terminé vomitando. Esa es la primera experiencia que yo tuve así con alcohol. Y creo que a pesar de que me sentí muy mal físicamente, me sentí muy bien interiormente. Eh, eh, Pasa ese verano, yo regreso a Houston, entramos al colegio este nuevo, estoy en una clase donde es más que todo para los latinos y los afroamericanos. Habían 2 clases de quinto grado en Mark Twain Elementary en esa época. Una era la de los americanos y la otra era la de los latinos y los afroamericanos. Yo estaba en la de los latinos y afroamericanos y la profesora, Mrs. Johnson, que recuerdo con un profundo cariño, le mandaba notas a mi mamá diciéndole que yo era muy buen estudiante, que yo leía muy bien, y creo que nuevamente volví a sentir lo que sentía en Colombia, en el colegio, de un sentido de pertenencia. Obviamente el vacío del hogar estaba ahí porque ya hogar no tenía. Mi madre estaba por su lado y mi madre salía, tenía novios, y mi padre en Colombia, y yo lo único que tenía era lo que vivía en el colegio, y en este colegio me iba mucho mejor que en el anterior. Ya no había bullying, ya yo pues me empieza a ir bien. La profesora le manda buenas notas a mi mamá, de lo orgullosa que está de mí. Y una vez mi mejor amigo estaba en la otra clase, en el curso donde estaban los americanos. Es un americano que se llama Adam. Y un día estamos en el parque y llega un muchacho más grande, Tom, y nos dice que si él tenía un cigarro de marihuana, que si queríamos fumar con él. Y Adam dijo que sí, y como era mi amigo y yo hacía todo lo que Aram hacía, yo dije sí, vamos. Fumamos marihuana en quinto grado por primera vez, no sentí nada, no pasó nada, pero poco tiempo después, por algún motivo, me encuentro con otro amigo que también tenía marihuana, y vuelvo a probar, de nuevo no siento nada. Y quedan así esos 2 episodios. El verano anterior yo ya había probado el licor, el verano siguiente, no el verano siguiente, pero un tiempo después ya le he echado un pitazo a un cigarro de marihuana. Eh, Termina quinto grado y entro a sexto a un colegio muy cerca donde vivíamos, y empiezo clases avanzadas en clases de honores en inglés, en ciencias y en historia. Estoy en un curso más avanzado, entonces empiezo a disfrutar un poco de aprender. A través de todo el tiempo, desde muy pequeño, me gustó mucho la lectura. O encontré, el primer libro que yo me leí fue Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, que fue justo cuando mis papás estaban peleando y se estaban separando, y yo sentía que mi vida, que nuestra vida como familia era un náufrago. Yo sentía que
en cualquier momento nos íbamos a hundir. Y encontraba en la lectura un momento de escape, a pesar de que mi vida, la vida familiar era un desastre, podía encontrar escape en los libros. Yo en estas clases avanzadas empiezo a leer más libros. En inglés definitivamente se convierte, y literatura se convierte en mis clases favoritas. En séptimo, estoy en una clase con uno de los profesores más cool del colegio, Mr. Reeves, y él dictaba inglés y literatura avanzada, y él empieza a tener un acercamiento conmigo. Me dice que soy muy inteligente, me pregunta por Colombia, me pregunta por mi familia, por mis papás, y yo le digo, no, están divorciados. Me empieza a decir que por qué no me quedo, a ayudarle con ciertas cosas después del colegio. Y un día me dice que si quiero aprender a manejar. Y entonces yo, wow, sí, claro. Ahora, viéndolo, empieza el proceso de grooming. Él me enseña a manejar y vamos a un parqueadero donde me presta su carro y me dice, me ayuda a manejar. Y me dice, pero esto no le puede contar a nadie, esto tiene que ser un secreto entre los dos, porque si la gente se da cuenta que yo le estoy enseñando a manejar a un niño de 13 años, me puedo meter en problemas. Ahora viéndolo, ese secreto que un adulto extraño, que un adulto tiene con un menor de edad, es lo que ata para lo que viene después. Un día me invita, me dice, vamos a jugar videojuegos al apartamento. Yo confío en él plenamente, pues porque es mi profesor, porque me enseñó a manejar, y sí, vamos al apartamento. En un momento pone una película pornográfica y empieza a abusar de mí. Y de ese momento me causó, en ese momento, en ese instante, el cuerpo tiene una reacción fisiológica a un estímulo de fuera. A mí me gustaban las niñas. Yo soy heterosexual. Sin embargo, ese estímulo genera en mí una respuesta biológica en mi cuerpo y me causó mucha confusión. A partir de ese momento me sentí sucio, me sentí culpable, empiezo a apartarme de los amigos que tenía, empiezo a conseguir otros amigos, empiezo a usar más drogas, mi consumo de marihuana incrementa, empiezo a usar ácido, y empiezo a odiarme, a odiar las clases, a odiar todo lo que estaba pasando en mi vida. En Colombia, mientras tanto, paralelo a esto, en Colombia la situación política, esto es más o menos finales de los 80, se empieza a poner mal. Mi abuelo, que había tenido 8 hijos, una de ellas era mi madre, empieza a ser
lo que dicen, lo que se llama en Colombia boleteado, que es cuando la guerrilla empieza a pedir dinero para no hacer daño a familias. Él había surgido de la nada y había creado una empresa alimenticia bastante exitosa, tenía varias fincas y entonces empieza a ser boleteado por la guerrilla. Él reúne a sus hijos y dice que él no va a pagar por el rescate del secuestro de ninguno. Les da armas y les dice que si en algún momento los van a secuestrar, que se tienen que defender. Y decide comprar una propiedad en Miami por si en algún momento su familia tiene que salir de Colombia a escapar de lo que pudiera pasar, de acuerdo a la situación política en ese momento. Él compró una propiedad en Miami y mi mamá y mi tía, que vivían en Houston en ese momento, él les dice que se vayan a Miami para administrar la propiedad que compró, un pequeño hotel de 30 habitaciones. Y entonces mi mamá y mi tía se van a Miami, yo me mudo a Miami y fue un momento de escape, porque yo nunca más volvería a ver a ese profesor, nunca más. Yo sentí un alivio de lo que iba a pasar. A todas estas, para yo convencerme a mí y para yo tener paz, yo tenía muchas novias y empecé a tener relaciones en octavo, ya estaba acostándome con las niñas de noveno y me acostaba con una niña diferente todas las semanas para asegurarme de mi heterosexualidad. Dios no estaba por ninguna parte en mi vida. Cuando a los 9 años Dios no contestó mis oraciones, yo dejé de creer en Dios, o yo pensé que si Dios existe, definitivamente no tenía tiempo para mí. Nos mudamos a Miami y de nuevo le doy la bienvenida a este cambio con brazos abiertos. Llegamos a Miami y entro en un colegio público en la playa, Nautilus Middle School, y inmediatamente empiezo a salir con ya a este punto, ya académicamente no me está yendo tan bien, estoy apartado de las cosas que tenía que hacer, ya no confío en nadie, porque el profesor, en esta figura paterna en la que aprendí a confiar, me había robado mi vida. Yo dejé de confiar en todos y empecé a salir apenas llego a Miami, a pesar de que era un cambio que le daba la bienvenida, yo ya estaba metiendo ácidos, fumaba marihuana casi todos los días. No había forma de que un cambio geográfico sanara las heridas que yo seguía experimentando. Esa herida del divorcio ya ahora se había convertido en una herida de abuso, en una herida de abandono, en una herida de falta de confianza, y ya era muy difícil que se pudiera empezar a sanar, simplemente porque nos íbamos a vivir a Miami. Empiezo a salir con amigos que tampoco les importaba mucho la parte académica,
Me acuerdo que en una ocasión, cuando tomaron la foto escolar de la clase, unos amigos y yo decidimos hacer pistola, mostrar, hacer pistola es hacer señas con pistola, esto es pistola. Entonces decidimos hacer eso en la foto, cuando 3 semanas después me llaman a la oficina y me dicen que no puedo ir a la oficina, que no puedo volver al colegio si no voy con mi madre. Yo no quería decir a mi mamá porque me daba miedo, y yo creo que para cuando, viendo ahora, hablando ahora como padre, poniéndome en la situación de mis padres, cuando uno tiene un vacío de hogar, es difícil ver lo que los hijos están haciendo. Y uno, de pronto mi madre muchas veces justificaba mi comportamiento, eh, eh, y no veía lo que estaba pasando. Yo pues escondía muy bien todo lo que hacía, pero no quería decirle que tenía que ir al colegio. Entonces le dije a una prima que era 2 años mayor, que por favor se pusiera bastante maquillaje y que fuera al colegio y dijera que era mi tía para que a mí me dejaran volver al colegio. Ella hace eso, nunca se dan cuenta mi mamá nunca se da cuenta de lo que había pasado. eh, pero de nuevo ya mi vida, eh, creo que iba por un rumbo descarrilado. El consumo de marihuana sigue aumentando. Mi mamá empieza a salir con un señor canadiense, y entonces ella pasaba bastante tiempo en Canadá. En una ocasión, ya yo para esa época tenía alrededor de 17 años, de pronto, 18. Eh, mi, no, perdón, yo estoy saliendo con estos amigos. En una ocasión me encierro en el baño a fumar marihuana. Mi mamá no estaba en Canadá, y, y cuando yo pensaba que mi hermana ya se había ido para el paradero del bus, y cuando yo salgo del baño, mi hermana está ahí en el baño y eh, me pilla, eh, fumando marihuana en el baño. Ella le cuenta a mi mamá y mi mamá no sabe qué hacer conmigo. Se le ocurre la idea de mandarme a vivir con mi papá, porque de pronto lo que yo necesito ya era adolescente, en ese momento tenía más o menos 14 años, ya era adolescente. Ella asume que lo que yo necesito es una figura paterna, eh, y le dice a mi papá que si me puedo ir a vivir con él. Esto era más o menos alrededor de marzo. Ya los colegios en Colombia empiezan la mayoría en febrero o en agosto, los de calendario B. Y esto es como finales de marzo, abril. Ya todos los colegios habían empezado. Era muy difícil que encontrara un colegio que me aceptara, pero encontró un internado en Fusa, que es un pueblo más o menos a 2 horas de Bogotá, y es un colegio donde los dueños del colegio reciben a los niños problema de Bogotá. Y definitivamente ahí me recibieron en el internado Jorge Emilio Gutiérrez. Alejito y Margie Acero me acogen, y empieza ellos, el cariño que tenían por los estudiantes es eh, eh, reconfortante para, para alguien que iba con un vacío como el que yo iba. Eh, el colegio estaba rodeado de montañas, de un río, naturaleza. Mi amor por la naturaleza, especialmente por la marihuana,
continúa creciendo. Yo jugaba básquetbol y era bastante bueno. Me hago parte del equipo de básquet y empieza mi consumo de alcohol y de drogas incrementa bastante, a pesar de que, o sea, en el colegio no se permitía el uso, pues como era un colegio campestre, que había tanto campo alrededor, era pues muy difícil porque había horas donde uno podía ir a hacer excursiones a caminar por el río, por el campo, después de clase, y, y el consumo aumenta considerablemente. Eh, yo ya a partir de los 15 años eh, empecé a fumar marihuana todos los días. Ahí pruebo la cocaína, ya había probado el ácido, era un drogadicto. Me convertí en un drogadicto y un alcohólico. Mi papá no sabía qué hacer, mi papá termina sacándome de ese colegio me encontraron una cantidad de botellas en una maleta que yo tenía guardadas, botellas de licor, y mi papá, a pesar de que yo estudiaba en el internado, yo podía ir los fines de semana a, a Colombia, a Bogotá. Y yo iba y me quedaba con él los fines de semana, pero pues realmente él me veía muy poco porque yo llegaba los fines de semana y lo que hacía era irme de rumba. Eh, y para él era muy difícil controlarme. Yo hacía prácticamente lo que quería, eh, y, y lo único que quería era no sentir dolor. Eh, y la droga y el alcohol eh, alivian, pero después causan estragos enormes. Eh, ese alivio inicial que se siente, y uno no sabe, yo no sabía, yo realmente no siempre que consumía o que bebía terminaba embarrándola, pero siempre que la embarraba era porque había estado consumiendo o bebiendo alcohol. Eh, y eso en ese momento no lo veía, pero ahora que mirando hacia atrás puedo ver que definitivamente en los momentos donde más solo, más desesperado, más deprimido me sentía, era inevitablemente porque había empezado con una rumba, con bebiendo y consumiendo. Eh, Llego al punto donde tengo peleas con narcotraficantes, le robo droga al padre de un amigo que estaba en el negocio de las drogas, y me pongo en una cantidad de situaciones que, que pudieron haberme costado la vida. Sin embargo, salí librado de todo eso, y en ningún momento eh, veo, oh, Dios no era parte de nada de esto, y el tiempo en el internado me sirvió para acercarme a la naturaleza, para explorar. El dueño del colegio, Alejito, era muy espiritual, es muy espiritual, y me introdujo al libro Siddhartha de Hermann Hesse, donde habla de la introspección, de encontrar la verdad dentro de uno, y empiezo pues a buscar, o mi vida ha sido una continua búsqueda por llenar un vacío que había sido creado por la falta de amor. Eh, eh, y que había sido
no solo hay falta de amor, sino que hay un desamor por el abuso de ese profesor, por todo lo que pasó después, todo lo que yo tenía que hacer para consumir drogas, genera un odio hacia mí mismo, genera una necesidad de estar desconectado de mi realidad. Y mi realidad en ese momento era que yo no era más que un simple drogadicto. Eh, eh, no me quería, no quería nada, no quería a nadie. Yo salgo, a mí me saca mi papá de ese colegio y me mete en un colegio de Opus Dei en Bogotá, muy disciplinariamente pues diferente, no tenía la libertad que tenía en el internado. En el primer retiro espiritual que hacen del Opus Dei, yo consigo unas botellitas que decían agua bendita, y yo en esas botellitas echo aguardiente, las empaco en mi maleta, porque mi plan era irme de retiro, pero hacer una rumbita ahí. Eh, la, la primera, cuando llego al retiro, saco mi maleta y cuando saco mi maleta resulta que el, el, eh, el empaque donde había guardado el aguardiente que decía agua bendita, se había roto esa botella y toda mi ropa quedó impregnada de aguardiente. Obviamente me echaron del retiro y eso desencadena una cantidad de encontrones con la administración del Liceo Boston, y terminan echándome ese año. Perdí el año, era décimo, pierdo el año, me encuentran marihuana, y terminan diciéndome, no, es mejor que se vaya del colegio. Mi padre, ese año le estrello el carro a mi padre. eh, Él se va a un viaje y yo me quedo con el carro de él. Él trabajaba en ese momento, no me acuerdo, para una entidad, y yo estrello el carro que solo él podía manejar, era el carro de la compañía. Eh, y ya mi padre no sabía qué hacer y me dijo, mire, váyase a vivir con su mamá. Esto es a los 18 años, 17, 18 años más o menos, cuando yo estaba en décimo. Regreso a Miami. Eh, Esto para mí generó de nuevo una nueva oportunidad de cambiar. Y yo verdaderamente quería cambiar. Yo no quería eh, seguir el consumo. Yo cuando estaba en sano juicio, o sea, 2 horas al día, muy poco. Yo de verdad quería ser, había un deseo interno en mí de ser buena persona. Eh, Ahora que me gusta mucho leer, me encanta la lectura. Me recuerdo un pasaje donde San Pablo dice que él no hace el bien que quiere hacer, pero hace todo el mal que no quiere hacer. Ese era yo, esa era mi vida. Yo realmente quería hacer el bien, pero no podía. Terminaba haciendo todo al revés, o todo malo, o todo lo que tocaba se convertía en caca. Eh, Llego a Estados Unidos, mi mamá, que sentía mucha culpa, eh, creo, me estaba recibiendo yo acaba de estrellarle el carro a mi papá. Mi mamá, cuando llego a Miami, nos tiene de regalo, o me tiene de regalo, unas vacaciones para aprender a esquiar. Eh, Obviamente era muy difícil que ella me disciplinara, pues porque sentía culpa, creo. Entonces me recibe con vacaciones de esquí. Yo en Colombia compraba licor y compraba droga y no tenía ningún problema, pero aquí en Estados Unidos hasta los 21 años no vendían, especialmente en esa época. Entonces me cuesta trabajo comprar licor o drogas en esas vacaciones. Yo por primera vez no sé, en 5 o 6 años no consumí durante una semana entera. Y eso, a pesar de que fue muy duro, eh,
me dio un sentido de esperanza y pensé que de pronto iba a poder dejar de consumir. Llego a Miami, yo había perdido décimo, decido validar el bachillerato, es presentar un examen para graduarme, yo presento el examen, me va súper bien en el examen y termino graduándome antes que mis compañeros que habían quedado en Colombia, que ya estaban en 11. Entonces, eso me da a mí me llena de orgullo y me da que viéndolo en retrospectiva no es tan bueno porque empiezo a sentirme como no soy tan mal, no tengo tanto problema. Yo ya me gradué, mis compañeros siguen en el colegio, yo ya puedo entrar a la universidad. De pronto no estoy tan mal, de pronto no tengo que dejar de consumir. Bien, me registro en lo que era en esa época Miami-Dade Community College y empiezo a tomar clases al azar, escojo a dedo, no tenía ni idea qué clases estaba tomando, nunca hablé con ningún consejero, sino escogí yo las clases que quise, tomé alemán, administración de negocios y otra clase que ni me acuerdo. Llega un amigo de Colombia, trae un poquito de droga y nos pegamos tremenda rumba. Yo perdí el semestre, me retiré del college y empieza otra vez esta vida desencadenada que mi madre no quería ver o no podía ver o le costaba y terminó a los 19 años, el Jueves Santo. Mi abuela en Colombia, paralelo a esto, la situación en Colombia sigue políticamente empeora. Mi abuela tiene que salir de Colombia y se muda a Estados Unidos. Esta misma abuela que me había dicho a los 9 años que si yo rezaba con fe, yo iba a tener la familia que yo quería. Ya han pasado casi 10 años, mi vida es un desastre. Un Jueves Santo, recuerdo, ella dice, yo le digo, no, yo me voy para una fiesta. Ella me dice, por favor, mijito, no salga, que hoy es Jueves Santo, tenemos que ir a la iglesia. Y yo, sí, no, tranquila, abuelita, yo regreso a tiempo, yo me voy. Yo tenía el carro de un amigo, ese día me voy a la rumba, me tomo bastantes cervezas, salgo de la fiesta, estoy manejando con una cerveza, veo las luces de una patrulla en el retrovisor, yo me estaba tomando la cerveza, del susto que me dio, me echo la cerveza encima, me paran, en fin, termino arrestado el Jueves Santo. Mi madre, que estaba ya, no sabía qué hacer conmigo, decide dejarme en la cárcel durante el fin de semana para ver si aprendo mi lección. Domingo de resurrección de ese año, salgo de la cárcel. Esos 3 días ahí fueron durísimos. A pesar de que solo fueron 3 días, yo estaba en el lugar equivocado. Hice el compromiso de nunca más volver a tomar ni a drogarme y lo quería cumplir. Estaba determinado a cumplirlo. Salgo de ahí el domingo de resurrección con mi nueva resolución de nunca más volver a tomar. Yo no tengo ni 20 años todavía, pero ya me estaba dando cuenta que definitivamente el licor y las drogas estaban causándome demasiado daño y yo tengo que parar. Decido hacerlo yo solo y eso me duró como 3 semanas. Vuelvo a empezar a consumir. Ya mi madre me dice, llega un punto donde me dice, usted tiene que hacer algo. El hotel que ella seguía administrando estaba siendo usado en ese momento por un especialista en adicciones que estaba tratando todos los adictos de Sudamérica en el monte Sinaí, y después de que hacían su tratamiento en el hospital, tenían que hacer lo que se llama un outpatient, que es paciente que se convertían en pacientes ambulatorios, iban a grupos de terapia durante el día y dormían en el hotel de
que mi mamá estaba administrando en la noche. Empieza ese, ella le dice, no, vaya y hable con el doctor Mejía a ver qué podemos hacer, porque yo ya o se mete a tratamiento de adicción o no puede vivir acá. Yo no tenía nada, no tenía carrera, no tenía absolutamente nada. Yo digo, bueno, no tengo nada que perder y de verdad de pronto sí me puede servir esto. Yo voy, me hace la evaluación el doctor Mejía y, y, y me dice, no, usted se tiene que ir para un tratamiento en Mississippi. Y me manda a tratamiento a Copac, Mississippi. Eso es alrededor del 94. Yo tenía 20 años más o menos, sí, 20 años. Yo llego a Mississippi y duré duré 6 meses en tratamiento, 6 meses sin consumir, mi vida empieza a cambiar, me presentan eh, el programa de 12 pasos, el programa de Alcohólicos Anónimos, y hay en Alcohólicos Anónimos hay 12 pasos que son las técnicas para llegar a dejar de consumir drogas y alcohol, y ahora se utilizan, hay 12 pasos para todo. Pero lo que es los 12 pasos es un principio espiritual donde habla mucho de la introspección, de examinar nuestras vidas, de examinar lo que ha pasado en mi vida, de hacer un inventario moral de mi vida, hacer un inventario de lo que ha pasado, de por qué estoy donde estoy, y eso es lo que son los 12 pasos. Empiezo a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, empiezo a contar mis días de sobriedad, y para un joven que llevaba consumiendo todos los días, tener 6 meses era ya un logro importante. Yo me dan de alta, salgo del tratamiento, decido quedarme en Mississippi, pero quiero ir a visitar a mi familia a Miami para mostrarles lo bien que estoy, los planes que tengo. Quiero salir adelante, quiero hacer muchas cosas, tengo muchas ideas. Voy a Miami, visito mi familia está súper orgullosa de mí, que llevo 6 meses limpio. De regreso a Mississippi, me voy en tren y justo en el vagón donde voy se sienta otro muchacho. Ya cuando íbamos por el centro de la Florida, rumbo a Mississippi, me dice que si le importa si él prende su pipa. Y yo, no, para nada. Si quiere, yo miro que no, me aseguro que no venga nadie para que usted pueda fumar su pipa tranquilo. Y entonces me dice, ok, listo, gracias. Cuando él prende la pipa y él me dice, ¿quiere? Y yo le digo, no, yo no hago drogas. Cuando él prende la pipa y yo siento ese olor, eso fue como si me cogiera el demonio por el cuello y me pusiera enfrente de la pipa. Yo en un segundo estaba otra vez consumiendo marihuana. Yo no sabía, se me olvidó todas las técnicas para no consumir, todo eso se me olvidó en un segundo. Y me sentí muy mal, me sentí culpable. Yo iba a llegar donde un grupo donde todo el mundo estaba sobrio, yo acababa de consumir y decido no contarle a nadie lo que había pasado y seguir contando mis días como si ese episodio nunca hubiera pasado. Llego a Mississippi, obviamente con este secreto hay un dicho que dice que nosotros estamos tan enfermos como nuestros secretos. Si yo tengo secretos, si yo tengo que ocultarle cosas a la gente o cosas a la gente en quien confío, eso no es bueno para mi salud emocional, mental, espiritual, nada. Y yo no le conté a nadie. A estas ya
uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos es que llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos. Ya para mí el Dios católico había dejado de existir a los 9 años, entonces yo empiezo a crear mi propia idea de lo que es Dios, que es el universo, que es una fuerza creadora, que es esto. Sin embargo, sigo con este secreto que no le cuento a nadie y decido regresarme a Miami. Porque no quería seguir viviendo una doble vida. Obviamente no le dije a nadie allá. Le digo a mi mamá, yo había entrado a estudiar culinaria en una de mis locuras para quitarme a mis papás de encima, pero no había terminado y yo le digo, no, he decidido regresar a Miami después de unos meses en Mississippi y porque quiero terminar de estudiar culinaria, me regreso a Miami, entro otra vez a estudiar culinaria y a los meses estaba otra vez full consumo. Mi mamá me echa de la casa, yo convenzo a mi papá de que compre un apartamento como inversión en Miami, la situación en Colombia seguía terrible, él accede a comprar un apartamento y yo iba a vivir en el apartamento y yo iba a pagar la hipoteca del apartamento. En vez de pagar renta, yo pagaba la hipoteca del apartamento y a mi papá se le hizo buena la idea, compra el apartamento en un 10º piso de un edificio en Miami. Yo cuando regreso de Mississippi, en una ocasión me encuentro por casualidad en una tienda con un amigo, Camilo, con el que había estudiado en el San Bartolomé años atrás. Ese encuentro fue maravilloso porque fue como encontrarme con la niñez, encontrarme con lo único bueno de mi niñez que tuve, que era el colegio donde había estudiado. Camilo había estudiado en ese colegio, estaba viviendo en Miami y empezamos a rumbear juntos, tremendas rumbas. Yo empiezo a trabajar en un restaurante que abría a las 3 de la tarde, cerraba más o menos a la medianoche, 1 de la mañana, yo terminaba a la 1 y me iba de rumba por hasta las 7 de la mañana, dormía hasta las 2 de la tarde y así se convirtió mi vida. Había dejado de pagar, dejé de pagar la hipoteca a mi papá, la plata que tenía que pagar, dejé de pagarla, o a veces estaba tarde y ya al final la dejé de pagar. Esto es en el año 97. En el 14 de febrero de San Valentín del 97 me arrestan por segunda vez. Yo sabía que mi mamá no me iba a sacar. Llamo a un primo que siempre ha estado ahí y Felipe me saca de la cárcel. Después, para noviembre, para finales de octubre, mi vida ya estaba, yo me sentía cansado, tenía 24 años y no quería seguir viviendo. Camilo, que había sido mi amigo, creo que estaba tan cansado como yo y el fin de semana del 8 de noviembre, después de un mes de mucha rumba, ese año los Marlins ganaron la Serie Mundial de Béisbol con un hit de Edgar Rentería, el colombiano, y me pegó tremenda rumba. Y borro película. No sé qué pasó desde que los Marlins ganaron hasta el 8 de noviembre, donde estoy con Camilo. Estamos en el techo de mi edificio. Le digo, subamos al techo, vámonos a fumar allá un rato. Y nos subimos, yo ya desesperado, me había gastado todo el dinero, no nos quedaba ya droga, me había fumado lo último que tenía. Estamos sentados al lado del aire acondicionado y yo me volteo y le digo, vamos, me voy hasta el borde del edificio y yo lo miro y le digo, marica, saltemos. En 30 segundos este infierno se acaba.
él me mira y me dice, espere, tenemos que escribir un manifiesto, tenemos que contarle al mundo. Nos bajamos del edificio, nos bajamos del techo, llegamos a mi apartamento. Yo me quedo dormido. Al otro día me levanto y llamo a mi mamá y le digo, necesito ayuda, présteme $4,000 para yo irme para Nepal porque quiero convertir en monje budista porque necesito espiritualidad. Ella me cuelga el teléfono. Ya obviamente ya me había pagado un tratamiento, ya estaba desesperada, ella no sabía qué hacer. Y yo decido, la vuelvo a llamar y le digo, por favor. Y ella me dice, véngase para acá y vemos a ver qué hacemos. Yo llegué allá. El 11 de noviembre llama a Omar Mejía, al que me había mandado a Mississippi, y le dice, ya no sé qué hacer con él, por favor, recíbamelo. Omar me recibe el tratamiento y empieza un proceso. Yo llego allá al tratamiento, yo me sentaba en un grupo éramos como 10, y yo sí veía que la otra gente que estaba ahí, sí estaba bastante mal. Yo a los pocos días ya me sentía bien, ya me quería ir, yo ya no tenía ningún problema. Se me había olvidado que hace tan solo 4 días antes había estado a punto de suicidarme. Y decido, Omar me dejó la primera semana sentarme y no decir nada. En la segunda semana me pregunta cuál es mi historia, qué hago yo ahí. Y yo le digo, no, pues nací en Colombia, tarará, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Y entonces Omar me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero cómo terminas tú en South Miami, en un hospital de drogas y adicción, si eres colombiano? Me dice, no. Yo le digo, no, es que mis papás se divorciaron y mi mamá se vino a vivir a Estados Unidos. Y entonces Omar en ese momento me pregunta, espera, ¿tus papás se divorciaron o tu mamá te abandonó? Cuando él me hace esa pregunta, yo siento algo en el corazón, porque nunca lo había visto así. Mi historia había sido que mis papás se habían divorciado. Para un niño de 9 años que su madre se va de la casa, es un abandono. Y él, a partir de esa pregunta, mi vida empezó a cambiar. Yo logro empezar a identificarme con la otra gente que estaba ahí, empiezo a ver el dolor, empecé a sentir el dolor profundo de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Empecé a ver la rabia que sentía con mi madre, con mis padres, con el profesor que me había abusado, conmigo mismo por todo lo que yo había hecho, por todo lo que yo había hecho para poder drogarme. Y empieza un cambio a partir de yo poder contar la historia como la historia sucedió. Mi interpretación había sido que mis papás se habían divorciado, pero en realidad mi mamá me había abandonado. Y por las razones correctas, ella se tuvo que ir de la casa para ella poder estar bien. Pero eso no deja de ser el abandono de su hijo. Pasa el tiempo, yo me entro de lleno a lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, empiezo a practicar los pasos, consigo un padrino en el centro, ahí en el South Miami había otro muchacho que me caía súper mal porque era un pesado, pedante, no me lo aguantaba. Yo me quejaba de él con mi padrino todo el tiempo y en un momento mi padrino me dice, ¿quiere solucionar esto de una vez por todas? Y yo, sí, perfecto. Yo me imagino que vamos a
vamos a cogerlo y le vamos a dar en la jeta, quién sabe qué, vamos. Y le digo, sí, solucionémoslo. Y me dice, tiene que hacer algo por él con amor. Y yo le digo, ¿cómo así? Yo no puedo. Me dice, ¿quiere mantenerse sobrio? ¿Sí o no? Y yo en ese momento yo ya quería una nueva vida. Yo le digo, sí, no, yo me quiero mantener sobrio. Entonces a este amigo lo invito a desayunar. Como yo había estudiado culinaria, le hago huevos rancheros, entablamos una amistad que en este momento lleva 27 años. Seguimos siendo amigos y eh, continúo mi vida de sobriedad, continúa mi vida de ir a reuniones, empiezo a trabajar. Este amigo, 2 años después de haberlo conocido, me abre la puerta para trabajar en política. Yo vuelvo, cuando salgo del tratamiento, me matriculo nuevamente en Miami-Dade College y empiezo a hacer todo lo que tenía que hacer cuando yo me matriculé por primera vez. Empiezo a tomar buenas clases, empiezo a sobresalir en las clases, hago mis tareas, consigo un trabajo. Esta parte toda la cuento en el libro, y pienso tener el libro en español para finales de este año. Pero entonces yo empiezo a hacer todo lo que, lo que tengo que hacer para graduarme bien. Me eligen como presidente de la Sociedad de Honor de Phi Theta Kappa, de una fraternidad de honor aquí para los estudiantes que tienen más de 3.5 de promedio en el college, y yo calificaba, me escogen como presidente. A mí la decana de estudiantes de esa época, el día de la graduación en el 2002, me pide que haga el invocation, que es como una pequeña reflexión. Yo me acuerdo que yo empiezo a escribir y empiezo a escribir. En ese momento, perdón, en ese momento yo tenía como 3, 4 años de sobriedad, y yo empiezo a contar de mi drogadicción y me dice la decana, no, olvídese, el Nelson que está hoy en día no es el Nelson del pasado. Olvídese del pasado y hablemos del futuro. Hablemos de todo lo que viene. Ella me da ese consejo, yo hago la reflexión, hablo un poquito del perdón y hablo del futuro y de todas las oportunidades que tenemos como graduados. A mí me dan una beca, una de 2 becas que ofrecían ese año, becas presidenciales para estudiar en la Universidad Internacional de la Florida. Yo me la gano, empiezo mi primer semestre, yo me iba a tomar el mundo, estaba enfocado, sabía que consumir drogas y alcohol no me llevaba a ningún lado. Ya tenía 3 años, ya estaba mucho mejor. El primer semestre, me llama mi primo. Yo tenía un primo que vivía en Naples, Alejandro, y me llama y me dice, oiga, creo que algo pasa con mi pierna, no sé. Tuve que ir al médico, me hicieron exámenes y creo que no está bien la cosa. Yo voy a Naples a visitarlo y resulta de que le habían diagnosticado un osteosarcoma, un cáncer agresivo. Yo empiezo a ir todos los días después de clase a visitarlo a Naples. Empiezo a pasar bastante tiempo con él y me empieza a ir mal en las clases porque mi prioridad empezó a ser pasar tiempo con Alejito, con mi primo. Dejo de ir a clase por completo, pero mi primo se muere el 16 de marzo del 2003 y yo pude pasar los últimos 6 meses más con él, ayudando, compartiendo con él, hablando. Él tenía 18 años y en ningún momento pasó por mi mente
utilizar unas de sus pastas de Oxycontin o ninguna de sus narcóticos de drogas. En ningún momento me pasó por la cabeza drogarme. Yo solo quería estar ahí para él, para ayudarlo. Eh, Él muere, yo pierdo la beca, me retiro de la universidad, eh, pero empiezo a cuestionar aún más ese Dios que mi abuela me había dicho que existía. Ese Dios que supuestamente había enviado a su hijo hace 2000 años para salvarnos. Eh, Empiezo a experimentar con budismo tibetano, yoga, reiki, vipassana, budismo trascendental, mindfulness, todo lo que sea es espiritual o cuasi espiritual, yo empiezo a experimentar. Para mí, la Iglesia Católica no era, no era lo que ellos decían que eran. Yo me había hecho la idea de lo que era simplemente por lo que yo había vivido, y es que Dios a los 9 años no había contestado mis oraciones. Me hice una idea de lo que era y empecé a crearme historias alrededor de eso. En junio, el 26 de junio del 2003, una de las cosas que mi primo quería hacer era conseguirme novia. Y cada que entraba una enfermera a cuidarlo, a cambiarle vendas, a ayudarle a respirar, lo que fuera, él me codeaba y me decía, mire, mire esta, mire esta. Él se muere y en junio del 2003 me llama una tía y me dice, oiga, mi hija, una amiga de mi hija viene a quedarse conmigo porque ella va a hacer su práctica acá en Estados Unidos. Ella se acaba de graduar de economía en Colombia y viene a quedarse acá. Yo le digo, ok, y me dice, sería bueno que la invitara a comer helado algún día. Yo la llamo 25 de junio como a las 10 de la noche y la invito a comer helado. Ella me dice, no, está muy tarde, yo mañana tengo que trabajar, yo no puedo. Le digo, bueno, mañana vamos a comer. Ella accede, salimos a comer, vamos cerca de donde ella estaba trabajando y ella me pregunta que qué hago yo en Estados Unidos, que cómo termino yo en Estados Unidos, que ella conocía a mi prima de toda la vida, que como nunca nos habíamos conocido, que cómo termino yo en Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿quiere escuchar la verdad o quiere que le diga una mentira? Ella obviamente me dice, no, pues dígame la verdad. Y yo le cuento toda esta verdad que les he contado hasta ahora. Ella decide quedarse, no sale corriendo, en ningún momento le asustó nada de lo que yo le dije. Y nos casamos el 4 de diciembre del 2004. Nos casamos en Colombia, matrimonio por la iglesia. Ella venía de una familia algo parecida, pero muy religiosa, donde había disciplina y religiosidad. Y ella quería mucho a sus abuelos, que le habían inculcado en ella un amor profundo por Dios, por Jesucristo, por el rosario. Y cuando nos casamos, a pesar de que nos casamos por la iglesia, no íbamos a misa. Yo le digo a ella que Dios está en todas partes, que no necesitamos ir a una iglesia para comunicarnos con Él, que está en la naturaleza, que está en todo. Yo me levantaba a meditar en silencio y antes de saludarla yo me levantaba a hacer mis cosas, yo totalmente inconsciente de lo que estaba haciendo, de lo que era importante realmente. A los 2 años queda embarazada de nuestra primera hija, de Sara. Tuvimos a Sara y yo por primera vez veo y entiendo que yo quiero
darles a mi hijo, a mis hijos o a mi hija en ese momento, algo totalmente diferente a lo que yo tuve. Y diferente quiero decir, quiero darles lo bueno que yo tuve, más. Eh, y yo sabía que para hacer eso, Omar siempre dijo que tres cosas importantísimas. La mente no puede resolver problemas que la mente crea. Eh, para, para yo ver cambio en el mundo, tengo que cambiar yo. Y si yo quiero ser buen padre, tengo que ser buen esposo. Entonces yo trato de ser buen esposo, trato de estar ahí para mi esposa. Eh, los niños, Sara empieza a crecer. Al principio, pues, Caro trabajaba, tenía un muy buen puesto. Y los dos estábamos trabajando y los dos estábamos enfocados en trabajar y, y, y sacar adelante nuestra familia. Eh, Ella era muy exitosa y en algún momento creo que llegó a tener más éxito profesionalmente que yo, y eso internamente a mí como me, me, me generó un sentido de competencia y unas ganas de querer hacer más y de querer demostrar que yo podía hacer más. Yo en ese momento trabajaba para, para un comisionado. Este amigo que había conocido en tratamiento me había dado una oportunidad para trabajar con él, me había abierto la puerta para trabajar con el alcalde de Miami en una enmienda estatal para darle prekinder universal a todos los niños de 4 años en todo el estado de la Florida. Y, y entonces yo decido irme a trabajar con niños huérfanos en un instituto, siendo el director de desarrollo. Yo empiezo a conocer las historias de estos niños, me empiezan a impactar porque eran niños que habían sacado de sus casas porque había abuso, maltrato y abandono. Y yo empiezo a querer ayudar a estos niños, y sin darme cuenta, yo lo que quería hacer era ayudar a ese niño y ayudarme a mí a sanar todas esas heridas que yo, a pesar de que, de que no estaba consumiendo, de que no estaba bebiendo, todavía tenía. Porque a pesar de que ahora ya sabía cuáles eran las heridas, mi esposa las conocía el doctor Omar Mejía y las conocía la gente que había estado con grupo, y de pronto un par de personas en las reuniones de Alcohólicos Anónimos con las que yo compartía. Pero esas heridas no habían sanado. Lo único que podía hacer era yo mostrarlas. Mi esposa queda embarazada de Simón, nuestro segundo hijo. Empiezan a crecer. Llegó el momento de inscribirlos en un colegio y mi esposa me dice: yo quiero meterlos en un colegio católico. Yo le digo: sí, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que estuvieran en colegio católico. Yo había estudiado en colegio jesuita y había sido una muy buena experiencia, y entonces accedí. En este momento creo que tenemos nuestra primera crisis, y era una crisis de identidad, de cuál es el papel de cada uno juega dentro del matrimonio, y empezamos a tener conflictos. Ella sugiere que empecemos a rezar el rosario una vez a la semana. Yo pues conocí el rosario, mi abuela lo rezaba desde que me acuerdo. Me sabía las oraciones intelectualmente, las sabía recitar, y yo le digo que sí, porque en mi mente era una cuestión de economía. 20 minutos de rosario me ahorraban fácilmente 3 horas de cantaleta.
Entonces yo decido empezar a rezar el rosario, empezamos a rezar el rosario. Ella me dice que quiere que los niños estén en un colegio católico para, para que los recibieran. Ella me dice que tenemos que empezar a ir a misa y de nuevo es una cuestión de economía para mí. Una hora de misa no va a, es mucho mejor que la cantaleta que puedo ir por no ir a misa. Empezamos a ir a misa y con la certeza de que quiero ser un, de que quiero dar buen ejemplo en mi casa para mis hijos. Y entonces yo les digo a mis hijos, vayan a misa, pero yo no voy, no estoy dando buen ejemplo. Entonces yo empezamos a ir a misa, eh, pero era difícil con dos niños pequeños, entonces vamos por un tiempo, pero después dejamos de ir. Empezamos ya a considerar lo de los colegios, aplicamos en Epiphany Catholic School, que es un colegio católico en Miami. Los niños, el, el, el sacerdote, eh, el pastor del colegio, nos conoce a todas las familias y entrevistaba en esa época a todas las familias que iban a entrar. Cuando nos entrevista, nos pregunta qué hacemos. Yo le digo, no, yo trabajo con niños huérfanos. Inmediatamente, eso fue lo único que le tuve que decir y me, ok, su hija es aprobada. No la recibió, empezamos a seguir yendo a misa y como que empiezo a escuchar por primera vez lo que estaba diciendo. Después de 2 años, y de nuevo, yo solo estoy haciendo esto, solo estoy yendo a misa por darle gusto a mi esposa. Ya en este punto llevo alrededor de casi 97 al 2007, casi 10 años de sobriedad. Y empieza un proceso en mí de pronto escuchar las semillas que había plantado mi abuelita, que yo empecé a regar con las lágrimas que derramé cuando me di cuenta que mi mamá me había abandonado, empiezan como que a dar pequeños frutos y yo empiezo a escuchar. Como a los 2 años de que nuestros hijos estaban ahí, deciden hacer un programa que se llama ¿Por qué somos católicos? Y era simplemente grupos, era abrir la casa de la gente para, para, eh, para explorar la fe de cada uno y cómo cada uno había llegado a su fe y cómo cada uno había encontrado su camino en la fe. El día de la reunión de padres de familia donde anuncian este programa dicen, bueno, y necesitamos voluntarios para que pongan sus casas. Y nadie levantaba la mano. Y una cosa que a mí me gusta siempre hacer es resolver, solucionar problemas. Y yo ahí mismo levanto mi mano. Yo digo, no, ponemos nuestra casa. Y después dicen, bueno, necesitamos ahora voluntarios para que sean los facilitadores. Y nadie levantaba la mano. Yo levanto mi mano. En 4 minutos yo pasé de ser un católico de nombre que iba a misa solo por ahorrarse la cantaleta de su esposa y por dar buen ejemplo a sus hijos, a ser él la casa y el facilitador donde íbamos a hablar del grupo de por qué somos católicos. Y 2 semanas después, me acuerdo que el grupo iba a empezar un miércoles. Yo ese miércoles yo no me sentía preparado, yo no me sentía preparado para ser el facilitador de ese grupo porque yo sentía que yo todo lo que estaba haciendo lo hacía por hipocresía. Yo solo era para dar buen ejemplo. Yo realmente no creía y, y, y para ahorrarme la cantaleta. Entonces yo llamo al diácono, que era uno de los líderes, y le digo, Deacon Marcos, yo no creo, yo no estoy preparado para ser el facilitador. Yo realmente, mire, lo que pienso de la iglesia es que la iglesia tiene una cantidad de plata que realmente le roba a la gente, porque si de verdad la iglesia católica fuera tan caritativa, entonces venderían todo el oro que tienen en el Vaticano y se lo darían a todos los pobres del mundo. Yo realmente creo que mire todo lo que ha pasado con los sacerdotes pedófilos que han cogido acá en Estados Unidos, mire todo lo que está pasando. Yo realmente no creo.
y yo no creo que esté equipado para realmente ser facilitador. Y él me escucha y me acuerdo que el Marcos Pérez me dice, Nelson, gracias por tu llamada, gracias por tu honestidad, pero mira, Jesús, antes de morir en el jardín de Getsemaní, le pidió al Padre que removiera de él ese cáliz, si era su voluntad. Jesús dudó. Si Jesús, el Hijo de Dios, dudó, ¿quién eres tú para no dudar? Y en ese momento yo sentí una lágrima, pero sentí eh, un abrazo que me daba la iglesia, un abrazo que me daba este diácono, eh, y sentí que podía confiar. Eh, yo digo, ok, perfecto. Si es así, él me dice, esto no es clase de Biblia, esto no es clase de catequesis, esto simplemente es cada uno, cada familia, cada persona habla de su fe y del camino de su fe. Yo digo, perfecto. Empieza el grupo esa noche, habíamos conseguido parejas. Este es un colegio muy tradicional, donde han estudiado los abuelos, los hijos y nietos. Cumple alrededor de 70 años en Miami, y de gente de mucha fe. Eh, Llegan esa noche, empiezan a llegar las parejas, eran 7 parejas, 8 parejas, llegan a nuestra casa, y yo como facilitador, yo les digo, mire, yo tengo que decirles algo. Este es mi camino, esta es mi historia. Mi abuela, la que me había dicho que rezara con fe, me regaló una Biblia, que todavía tengo en esa época, y esa Biblia yo la llevé a todos lados, nunca la leí, pero utilicé el índice, el glosario y los mapas para, para armar mis maretos, para fumar marihuana. Yo cogí esa Biblia y se las mostré, les conté esa historia, les conté mi historia, les dije que tenía 10 años de sobriedad, pero que este era mi pasado, y que estaba ahí simplemente porque necesitábamos una casa, y que a pesar de que yo era el facilitador, yo no sabía nada, que lo único que sabía era que esta Biblia la tenía después de muchísimos años, y que nunca la había leído, pero que me la había fumado. Eh, eh, pero les dije que nunca me fumé la palabra, porque nunca llegué a utilizar ninguno de los libros, sino solo los mapas y los índices. Eh, Empezó el grupo, empieza ese camino. Todos los miércoles nos reunimos durante casi 2 años. En el 2000, no sé, alrededor del 2009, estamos sentados, y antes de empezar una de nuestras reuniones hay un pequeño manual, y yo estoy revisando el manual antes de la reunión y encuentro una parte que dice: Dios contesta tus oraciones en el tiempo de Él y no en el tuyo. Yo cuando leí eso, en ese momento me remonté a Nelson de los 9 años, arrodillado en la iglesia, pidiendo por una familia donde hubiera amor. Y me doy cuenta que casi 30 años después, esa es la familia que yo tengo. Cuando yo leo eso, de nuevo se me aguan los ojos, y siguen brotando esas semillas. Ahora que acabamos de terminar Semana Santa, obviamente yo les digo, hoy en día no hay una célula en mi cuerpo que en este momento, que en este instante no crea que Jesús nuestro Señor es el Hijo del Padre, y que fue enviado
para salvarnos, para darnos ese amor que necesitamos y para llenar ese vacío que todos tenemos. El tamaño de mi vacío es el tamaño de Dios, o Dios tiene el tamaño que tiene mi vacío. A partir de ese momento, mi vida empieza a cambiar, empiezo a ir a misa casi todos los días y empieza una necesidad de entender y de comprender, de conocer mi fe. Me leo un libro que se llama Redescubriendo el Catolicismo de Matthew Kelly y eso me ayudó aún más a entender el porqué de muchas cosas. Empiezo tuve una confesión muy especial, una confesión que duró más o menos 3 horas, donde logré sacar todo lo que tenía. Lloré mucho y de nuevo esas lágrimas son, si nosotros no regamos las plantas que sembramos, van a morir. Si nosotros no nos lavamos las manos, vamos a estar siempre con las manos sucias. Si nosotros no nos hidratamos y no bebemos agua, nos vamos a secar. Si nosotros no llegamos a llorar, nuestra vida espiritual se va a estancar. Yo hoy en día creo que mis lágrimas son el nutriente más importante que mi alma tiene para poder crecer. Hoy cuento mi historia con un agradecimiento profundo, no tengo rencor. El perdón ha llegado por gracia de Dios. Porque una persona que estuvo tan rota como yo, solo el amor de Dios puede pegar. Hoy en día después de Sara y Simón, vinieron Samuel, que Samuel, el significado de Samuel es Dios escucha. Samuel nació y estábamos pasando por un momento difícil. Dios escuchó nuestras oraciones. Y después llegó Salomé, que nació el 13 de mayo. El año pasado, mi esposa quedó embarazada. Estábamos esperando a Santiago. Y a las 22 semanas perdimos al bebé. Y a pesar de que fue muy duro, fueron 22 semanas, donde estuvo con nosotros, donde tuvimos la ilusión de todo lo que íbamos a hacer. Cada uno de mis hijos tenía planes de lo que iba a hacer con Santiago. Y hoy en día creo que tenemos un santo que intercede por nosotros. Mi vida me ha cambiado totalmente. Y hoy en día creo que Jesús habló con señales. Definitivamente Jesús le habló a Pedro con señales. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le decía que lo iba a acompañar hasta la muerte, que iba a estar ahí, Jesús le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Cuando el gallo cantó esas 2 veces, no solo Pedro lo escuchó, había gente seguro en ese momento que escucharon el cantar del gallo, pero solo Pedro significó lo que significó. Y después de que cantó la segunda vez, Pedro se echó a llorar. Hoy
yo puedo llorar porque Jesús me habla a través de las señales. Y he sido tan inconsciente, tan incrédulo, hombre tan de poca fe, que solo hasta ahora me doy cuenta que uniendo los puntos, solo Dios pudo haber hecho el milagro que hizo en mi vida. Hoy en día siento profundo respeto, admiración y amor por la mayoría de sacerdotes. Creo que 1% de los sacerdotes puede ser malo. Y Jesús dijo, el humo de Satanás va a infiltrar la iglesia, pero no va a permitir que la tumbe. Algo así dijo. Y así es, puede que el 1% sea malo, pero el 99% son maravillosos. Hombres que sacrifican todo por Jesús. Nos guían, nos dan su sabiduría, nos acompañan en momentos difíciles. Cuando mi esposa tuvo a Santiago, de 22 semanas, su cuerpo perfectamente formado, teníamos ahí al lado nuestro al padre Lío, que llegó al hospital casi a la medianoche. No le importó la hora. Y como él, conozco tantos sacerdotes que dejan todo tirado por cuidar a su rebaño. Y hoy solo le pido a Dios que me dé suficientes años para reivindicar todo ese desprecio que tuve. Mi vida ha cambiado totalmente. Hoy en día soy el presidente, el CEO de la fundación del college más grande de Estados Unidos, uno de los colleges más grandes de Estados Unidos. Tengo 4 hijos que jamás han visto lo que yo vi. Perdoné a todas las personas que me hicieron daño. Oro por ellos. Mi madre murió el 3 de octubre del 2011 y una semana antes de que muriera, pude ver cómo mi padre y mi madre se perdonaron y se dieron un abrazo que nunca olvidaré. Dios es tan misericordioso conmigo que contestó no solo las oraciones del niño de 9 años que quería ver amor en su hogar, porque lo pude ver a los casi 40 años, antes de que mi mamá muriera, pude ver ese afecto con que abrazó a mi papá. No me cabe ninguna duda que Dios existe y que nos ama profundamente. Tanto así que nos mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Nada de lo que yo he pasado se compara con el sufrimiento que Él sintió. Y hoy en día practico. Creo que mis hijos jamás han faltado a una misa el domingo.
Yo voy a confesión por lo menos una vez al mes. Rezamos el rosario en familia. Estamos pasando por momentos difíciles. Nuestros hijos tienen que estar preparados. Como hombres, como esposos, somos la cabeza espiritual de nuestro hogar. Debemos ser fuertes espiritualmente. Y para ser fuerte espiritualmente hay que sanar el pasado. Quiero darles las gracias al Rosario de las 11 p.m., perdonarles por haberme extendido, especialmente por haberme demorado tanto contando la parte fea de la historia, pero les garantizo que no cambio nada de lo que pasó, nada del sufrimiento, por la alegría que siento hoy en día de poder contarles mi historia. Gracias.